y prometido, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa, donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración. Un programa donde juntos hemos experimentado y seguimos experimentando el poder que Dios ha dejado en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro corazón, el poder de sus hijos, el poder que tiene todo aquel que quiera tomarlo. Porque dice el Señor, el que crea en mi nombre, dice, en mi nombre, que dice, expulsará demonios. En mi nombre impondrá las manos sobre los enfermos y esto sanará. En mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, el que crea. Entonces ese poder de la oración, todos lo podemos tener. Todos lo podemos tener, todos lo tenemos. Por el hecho de que somos hijos de Dios, todos lo tenemos. Y Él lo dice muy claramente, el que crea en mi nombre, siempre en su nombre, para que de verdad toda esa sanación no solamente sea a un bien para las personas, sino también para nosotros. ¿Por qué nosotros decimos que tiene que ser en su nombre? ¿Qué pasa cuando no lo hago en el nombre de Jesús? Primeramente vamos a ver las cosas espirituales y la trascendencia que debe tener al hacerlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando nosotros oramos por sanación, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, es decir, lo hacemos en el nombre de esa persona. Si yo voy y me presento ante, no sé, si yo voy, por ejemplo, a la presidencia municipal y yo me presento, vengo en nombre del párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, o vengo a nombre del fundador de la comunidad Koinonia, ¿sí? Entonces yo no voy a ir a decirle groserías a la persona, yo no voy a ir a tratarla como yo siempre trato. Es decir, si yo voy a nombre de la persona, tengo que llevar el mensaje que la persona quiere. No voy a decir mentiras. No voy a decir algo que vaya en contra de lo que yo sé que a la persona le gusta, ¿sí? No voy a decir algo en contra que la vaya a poner a mal a la persona que voy representando, ¿sí? Entonces, cuando yo oro en el nombre del Señor Jesucristo por una persona que está enferma, primeramente, yo tengo que hacerlo como a Él le gusta, Él lo ha hecho, con la intención de lo que Él ha hecho, siempre. Y la intención cuando Jesús sanaba a las personas, que nunca separó sanación, evangelización. Evangelización, sanación, sanación, evangelización. Y no sanaba sin evangelizar y no evangelizaba sin sanar, ¿sí? Entonces siempre está unida la sanación, la curación con la evangelización. Y cuando nosotros tratamos de desunirla, entonces ya no estamos llevando a cabo las cosas como Jesús las hizo. Porque cada uno de los milagros que Jesús hizo, cada uno de ellos tenía un específico motivo, una misión específica, la misión de que la persona se convirtiera, la misión de que la persona se acercara a Dios, la misión de que de verdad la persona hubiera un cambio en su vida. Entonces, en muchas ocasiones, Él lo que exigía era la fe. La fe, y muchas personas dicen, es que no pudo hacer nada ahí porque pues no tenían fe, pues no le ayudaban con su fe, nosotros le ayudamos con su fe. Él es Dios Todopoderoso, Y hay muchos testimonios que las personas ni siquiera creían, y sin embargo Él hizo el poder, Él hizo el milagro. ¿Por qué? Cuando dice la palabra de Dios, y dice que por ejemplo, en una parte, en Cafarnaúm, Él fue, dice, y no creían. Ya hizo muy pocos milagros porque no tenían fe. Y así lo dice específicamente. Ahí hizo pocos milagros porque no tenían fe. Y muchas personas dicen, pues es que no pudo hacerlos porque no tenían fe. No le ayudaban con su fe.
No, Él es Dios todopoderoso y puede hacerlo con tu fe o sin tu fe. Es decir, Él tiene poder, es todopoderoso. Lo que quiere decir precisamente es que no tenía caso hacerlos porque no iba a trascender el milagro para salvación eterna. Es decir, cuando una persona va a buscar un milagro a Dios, ¿sí? Y no se va a convertir, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucedería si Jesucristo hubiera sanado a todos los enfermos de esas personas que no tenían fe? Estaba exactamente haciendo, fíjense nada más lo que estoy diciendo, estaba haciendo lo que, como diciéndoles, ahorita te tomas esta pastillita y mañana vas a estar peor. ¿Qué sucedería si esas personas, si yo oro, ya no digo de Jesucristo porque Él es muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo oro por una persona y le pido, Señor, sánala, por favor, sánala, y no la evangelizo, ¿sí? Y no la llevo a ese encuentro con Jesucristo, ¿qué va a suceder? Y la persona sana. Pero la persona sana y ella se pierde, se va al infierno, que esperemos que no, ¿verdad? Entonces, ¿de qué le sirvió que la sanara? ¿De qué sirvió que sanara? A lo mejor esa enfermedad le iba a hacer sufrir un ratito, le iba a hacer sufrir, le iba a hacer de verdad que ella con el dolor se convirtiera, con el sufrimiento se convirtiera. Entonces fue para su mal definitivamente. Y nosotros podemos decir, ¿hay salud para mal? Claro que sí. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Yo hasta que me enfermé de cáncer me encontré con Dios. Entonces, bendito cáncer, que me hizo comprender que Dios me ama y me hizo acercarme a Dios y me hizo amar a Dios y me hizo estar cerca de Dios. Entonces las personas dicen, bendito cáncer, ¿sí? Y cuántas veces también no hemos escuchado, yo estaba tan lejos de Dios hasta que mi papá se enfermó, mi mamá se enfermó, pues bendita enfermedad. Tantas veces que hemos escuchado nosotros también en la vigilia pascual, bendito la culpa que nos trajo tan gran Redentor. Entonces, en muchas ocasiones, cuando no oramos por sanación, ¿verdad? Y las personas no quieren entregarse a Dios, en muchas ocasiones nosotros estamos haciendo algo que no es como Jesús lo quería. Y en ese caso, literalmente hablando bien, no estamos haciendo en el nombre del Señor, porque hacerlo en el nombre del Señor es hacerlo como Él lo hace, con la intención de que Él lo hace. Para un poquito explicar la intención. Cuando nos dan la clase, y esto de ustedes lo saben, no debemos de saber, cualquier persona puede bautizar a un niño moribundo que está muriendo, ¿verdad? Un niño que está recién nacido, y está en un hospital y se está muriendo y sabes que se va a morir. Y entonces la mamá dice, bautícelo. O bautícemelo, por favor, y la mamá también está muy grave y ella no puede bautizarla, o dice, no sé cómo, yo estoy muy enferma, no puedo ni hablar, no sé, bautícelo, por favor. Entonces, la persona, la enfermera, el médico, la persona que está ahí cerca, no importa que sea aún de otra denominación, otra religión, ella puede bautizarlo. Tú puedes bautizar a un niño moribundo. Haciéndolo, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con la intención de la Iglesia Católica. Con la intención, es decir, siempre guardando lo que la Iglesia Católica quiere. Y que la Iglesia Católica quiere que se le borre el pecado original y que sea injertado, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo y que sea hijo de Dios y que eso exactamente, que sea parte de la Iglesia. Esa es la intención de la Iglesia. Entonces, con la intención de la Iglesia Católica, entonces es bautizado ese niño y está absolutamente bautizado, ¿sí? De tal manera que si ese niño sobrevive y ya está bautizado, el padre ya no lo bautiza. Ya le dice, no, pues es que lo bautizó una enfermera que ni es católica. ¿Cómo lo bautizó? Lo bautizó, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con la intención de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces el padre dice, no, ya no se debe bautizar, ya está bautizado. Lo único que hay que hacer es terminar todo el rito, es decir, ungirlo con el aceite, ¿verdad?, el crisma y todo lo demás. Inscribirlo en el libro de bautismos de una parroquia. Pero el niño ya está bautizado. Porque se hizo, ¿qué?
se hizo conforme a lo que la iglesia está pidiendo, con la intención de la que la iglesia hace ese bautismo. Entonces, precisamente cuando nosotros oramos y cuando Jesucristo dice, el que crea en mi nombre, siempre en su nombre, ¿verdad? Es exactamente lo que Dios quiere que lo hagamos en su nombre, para que lo hagamos como Él quiere. Entonces recordemos, la sanación no se da sin la evangelización, y la evangelización no se da sin la sanación. Jesucristo es muy claro cuando nos dice todo esto, y la iglesia, no una, sino muchas veces, ¿verdad? No, lo hemos nosotros visto en la palabra de Dios. Así que este tema de la sanación pues va a ser muy, muy extenso. Pedimos que tú estés al pendiente. Vamos a hablar muchas cosas que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Ya hemos hablado, pero hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo quisiera escucharlo una vez más, y otras personas que dicen, yo no lo escuché. Y claro que vamos a hablar de cosas también nuevas que no hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cada día aprendemos más, estudiamos un poquito más, tenemos un poquito más de experiencia, y bueno, pues el Señor siempre está dando cosas nuevas, cosas maravillosas, maravillosas que Dios nos ha enseñado. Entonces aprendemos que la sanación, ¿verdad?, que Dios nos da, pues es integral. Dios ha venido a sanar, y también algo que debemos que tener muy en cuenta es que la palabra sanar y salvar se usa indistintivamente en la palabra de Dios para significar sanación y salvación. En muchas ocasiones el Señor va a usar la palabra vete, tu fe te ha sanado, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? Entonces Él habla de la sanación y de la salvación indistintivamente para hablar de lo mismo, porque va muy unido. Realmente cuando nos salva Dios, pues nos está sanando de la muerte, nos está sanando del pecado, nos está sanando de todo, ¿sí? Entonces vamos a escuchar mucho esto. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos viendo juntos un poquito sobre la sanación, ¿verdad? La oración de sanación. Y vemos que Jesús curó muchas enfermedades, ¿verdad? Muchas enfermedades. Porque Jesús vino a sanar o a salvar. Ya hablamos antes de irnos a corte, como en la palabra de Dios se usa indistintivamente la palabra sanación y salvación. Así que el Señor vino a salvar al hombre completo. El Señor vino a sanar el hombre completo. El Señor vino a sanar a todos los hombres. El Señor vino a salvar a todos los hombres que quieran, ¿sí? Entonces, igual con la sanación, el Señor vino a sanar a todos los hombres y a sanar a todo el hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos quiere sanos integralmente. Integralmente quiere decir que Dios nos sana nuestro espíritu. Pues sí, por las enfermedades causadas por el pecado personal. Emocionalmente nos sana las heridas causadas por los sentimientos del pasado, abarca nuestra vida psíquica. Y también nos sana de la enfermedad física del cuerpo. También nos sana de la opresión del maligno. Así que cada una de lo que conforma el hombre, Dios viene para sanarnos, ¿sí? En muchas ocasiones, y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos muy específicamente, cada uno va a ser un tema o varios temas hablando de cómo Dios nos sana de todo lo que causa el pecado. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta que bueno, primeramente nos sana del pecado porque nos va a salvar. Sí, es lo más importante, salvarnos, porque vuelvo a repetir lo que decía al principio, que gana tú con orar con una persona para que se sane, y esa persona no se va a convertir
y se va a ir al infierno. Lo que ya muchas veces yo he contado de muchas veces que yo han llegado conmigo y dice, quiero que ore por mí, quiero que ore por mí. En una ocasión llegó, eso ya también lo he contado, y muchas veces me ha sucedido que la persona dice, no, es que yo quiero que ore por mí. O sí, le digo, claro que sí, nada más que quiero platicar con ustedes. No, ore en este momento no tengo mucho tiempo. Ah, no, pues no, así no. Recuerdo, y eso ya lo he contado, como una persona llegó ahí a la casa, me dijo, yo quiero que ore por mi esposa porque está muy oprimida, la tienen embrujada. Sí, digo, ay, santo Dios, pues yo no soy nadie para orar, ¿verdad? Pero lo que sí puedo hacer, pues, es interceder por ella, por supuesto, ¿verdad? Puedo interceder por ella, ¿verdad? Y bueno, pues por supuesto que vamos a orar, pero primero vamos a evangelizar. Le dije, claro que sí. Le digo, miren, nada más que usted tiene que venir a un pequeño retiro esta tarde, ¿verdad? Ya ahorita ya es mediodía, vaya usted y traiga también a sus hijos, ¿verdad? Es decir, en otras palabras estoy diciendo, vaya, coma y vaya por sus hijos. Más bien lo más que me interesaba que fueran por sus hijos. Viene en la tarde y además el señor olía a puro vino, ya esas personas que tomaron todo el día, un día antes, horrible olía. Entonces le dije, pero usted debe de tener esta conciencia. El Señor, claro que va a sanar a su esposa, claro que la va a liberar, pero tiene que haber un cambio de vida en usted, en ella, porque Dios quiere venir al corazón de su esposa, no solamente a liberarla en este momento, sino a liberarla para siempre del poder del maligno o de las brujerías. Y Él me dio varias cosas. Le digo, ¿y usted cómo sabe que está embrujada? Mire, hace esto y esto y esto, y pasó y que la bruja me dijo esto y esto y esto y esto. Y dije, puede ser cierto, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero yo quiero que vengan ustedes con sus hijos, les voy a dar toda esta tarde unos temitas y después oramos por su esposa. No, dice, yo quiero que ahorita ore por ella. No, mis hijos no tienen nada que ver. No, digo, es que sí, tiene que ver usted, tiene que ver ellos, porque debe de haber un cambio en su familia, debe de haber un cambio en ella y debe de haber un cambio en su familia, porque no tiene caso que ella ore y vuelva a usted, no haya un cambio en su vida, que luego vuelva a estar peor ella. No, es que es ella, no soy yo soy aparte, ella tiene que tiene que orar por ella y yo no tengo nada. No, digo, es que el cambio tiene que llegar a la familia. Es que Dios tiene que entrar a la familia para que ella sane y sane para siempre y sea liberada para siempre, si no va a ser una liberación momentánea. No, bueno, pues sí, pues dice, a ver qué. Vea, voy por mis hijos. ¿Regresó esa persona? No regresó. Puedo buscar a alguien, quizá un brujo para que ella, los brujos o las personas así, me la liberas o algo así, ora por ella o cúrala. Oh, sí, claro, págame, ¿verdad? Porque no nos interesa más que te paguen. Entonces, no es así con el Señor. No es así, ¿verdad? Es decir, en muchas ocasiones el pecado es aquello que te está enfermando. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita nada más estoy nombrando de lo que nos salva el Señor Jesucristo. También nos salva emocionalmente de todas las heridas causadas por sentimientos y heridas del pasado. ¿Sí? Es decir, toda esta sanación abarca nuestra vida psíquica, ¿sí? Todos nuestros sentimientos y todas esas heridas emocionales que nos han pues abarca toda nuestra vida. No solamente es en ese momento que fuimos heridos que nosotros quedamos, ¿verdad?, con esas heridas que involucran todo nuestro ser, nuestro comportamiento, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar, nuestra manera de comportarnos, todo abarca, ¿verdad? Sino que trasciende hasta el futuro. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que en muchas ocasiones lo que vivimos, ¿cuántas veces nosotros en nuestra experiencia, o yo he platicado con muchas personas que dicen, es que no sé qué me pasa, yo tengo todo para ser feliz, tengo un buen esposo, tengo una buena esposa según sea el caso, tengo un trabajo estable, tengo salud, tengo una hermosa casa, tengo esto, tengo lo otro, y no soy feliz. Hay algo que no me permite ser feliz. Y entonces debemos de tomar bien en cuenta que así
Ese ejemplo es bien sencillo y nos va a ayudar a comprender. Así como una manguera. La manguera está conectada a la llave y está saliendo el agua perfectamente. Está regando el jardín, ¿sí? De pronto tú te das cuenta que moviste la manguera y entonces ya no salió agua. Ya no salió agua. Y vas a estar allí, puedes golpear la manguera y puedes hacer lo que quieras. No sale agua. Puedes moverla, puedes jalarla, puedes hacerla lo que quieras. Ahí es en esa orilla y no va a salir agua. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es regresarte caminando por toda la manguera, seguir la manguera y llegar hasta el punto donde la manguera se dobló, ¿sí? Y eso es lo que impide que el agua salga, ¿sí? Así que allá tú pudiste estar ahí enojado, enojada, decir, ¿por qué no sale el agua? ¿Por qué no sale el agua? Y estar allí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, tienes que regresarte. Tienes que caminar y recorrer la manguera hasta llegar hasta el punto donde la manguera se dobló. Y por eso no deja pasar el agua. Y en muchas ocasiones eso es lo que sucede en nuestras vidas, ¿sí? No llega la gracia, no hay la felicidad, no llega la alegría, la paz. Yo conozco muchas personas que dicen, es que yo ya no aguanto. Yo escuché un varón decir, es que yo ya no la aguanto. No la tengo contenta con nada. Si le doy, porque le doy. Si no le doy, porque no le doy. Nada la tiene contenta. Siempre está enojada, siempre está huraña, siempre está gritando, siempre está... Yo no sé qué hacer. Y entonces dice, ¿y qué es lo que ella tiene? Dice, yo no sé, yo trato de complacerla en todo, dice, y yo me estoy cansando. Yo me acuerdo que decía esta persona, y tiene toda la razón. ¿Qué es lo que sucedía con esta señora? Que estaba totalmente herida y había vivido una niñez terrible, de cosas terribles que había vivido en su niñez. Y todo eso estaba ya resultando en su matrimonio y en su relación en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, habría que ir, no me refiero a ir yo no puedo ir. Ni ella puede ir. Bueno, ella es sus recuerdos y el Señor la lleva. Lo que en esta sanación, esta clase de sanación, le pedimos que sea el Señor que recorra esa manguera, hablando del ejemplo de la manguera, que recorra esa manguera y vaya hasta el momento en que esa manguera se dobló, en que esa vida se dobló y ya no dejó pasar la alegría a tu vida, ya no dejó pasar la esperanza, ya no dejó pasar todo eso que estaba experimentando de niña. Es decir, hubo algo que evitó todo eso. Pero como yo no puedo ir, tengo que pedirle a Jesús que vaya. Porque para Dios todo es presente. Como Él no existe en el tiempo, ¿sí? Él no existe ni en el futuro, ni en el pasado. Entonces todo es presente para Dios. Todo es presente para Dios. Entonces Dios puede perfectamente ir al pasado de una persona y ver dónde se está doblada la manguera y desdoblarla y sanarla y abrazarla y darle amor y esto y lo otro. Esa es la sanación. La sanación interior, eso es, ni más ni menos. Pero eso lo tiene que hacer Dios. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo pues no. Yo creo que nadie tiene la capacidad si no lo hace en el nombre de Jesucristo. Hay muchas maneras de orar, muchísimas, pero solamente Dios lo hace. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Seguimos con ustedes en su programa El Poder de la Oración y estamos juntos descubriendo este poder que Dios ha dejado y que es para nuestro bien. Y estamos hablando de la sanación. Ya hablábamos ahorita solamente de una manera muy superficial, solamente las estamos nombrando y estamos diciendo lo que vamos nosotros a hablar más adelante. Estamos viendo que hay 4 clases de enfermedades que Dios nos sana.
Antes de irnos a corte hablábamos que Dios ha venido a sanar a todos los hombres y al hombre completo. Entonces esto conforma el hombre completo. Nos sana, vuelvo a repetir, del pecado y nos quedamos en lo emocional. Heridas causadas por sentimientos del pasado que abarcan nuestra vida psíquica. Así que vuelvo a repetir solamente, Dios es el único que puede ir a tu pasado y sanarte. Tú no. Sí hay muchas maneras, por ejemplo, hay regresiones que en muchas ocasiones han resultado dañinas, ¿verdad? Que en muchas ocasiones te ayudan mucho menos de lo que pudieras esperar. Sin embargo, una oración de sanación, cuando la persona de verdad se abre, cuando la persona de verdad se dispone, yo he visto, soy testigo en mi vida también, como Dios sana. Yo recuerdo, ¿verdad? Que yo me llevaba, sí, fue como, no sé cuántos años sería, ¿verdad? Pero era clásico, yo ya me preparaba, ¿verdad? Me llevaba un pedazo, así, un rollo de papel higiénico. ¿Por qué? Porque iban a orar por sanación. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a llorar, ¿sí? Y a veces ni siquiera era algo que fuera mi realidad. Simplemente sabía que era oración de sanación, que iba a estar ante Santísimo y que iba a ser oración de sanación. Entonces yo ya lloraba. De pronto se acabó. Y entonces dije, ay, qué insensible me volví. Qué barbaridad, ya nada me hace llorar. Ay, claro que me hace llorar muchas cosas, ¿verdad? Pero es decir, en el aspecto, en el sentido de que con el Señor, ya algo de sanación. No es que me haya vuelto insensible y no es que ya me haya sanado de todo. Por supuesto que sigue sanándome, pero así, a flor de piel, todo lo que traemos, pues es muchísimo. Tardé muchos años, yo seguí llorando. Y eso que yo no me siento así como estábamos platicando con una persona hoy en la mañana, y estaba diciéndole cuánto sufrimiento hay en ocasiones, cuánto les toca sufrir a algunas personas, ¿verdad? Cuánto sufrimiento, que una cosa y luego otra. Y tú dices, ay Dios, cómo sufren estas personas, primero en su niñez, primero en su matrimonio, y luego con sus hijos, y luego siguen sufriendo. Y dices tú, ay, qué tremendo, cómo sufre. Y tú te ves tu vida y dices, no Señor, pues yo no he sufrido nada. Realmente comparado con ellos, pues no he sufrido nada. Entonces, si yo, que no he tenido grandes traumas así, claro, por supuesto que he tenido, pero no grandes traumas así como sufrimientos de tragedias y todo eso, no, gracias a Dios, no, y espero nunca tenerlos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor me sanaba poco a poco, cada oración de sanación, cada vez que estaba ante el Santísimo, cada vez era sanación. Pues imaginemos. Dicen los que saben que es como una cebolla, bueno, no sé si podamos poner otro nombre porque no me gusta la cebolla, como un repollo, ¿verdad? Que tiene muchas hojas, entonces le quitas una hoja y luego queda otra hoja y luego quitas esa hoja y luego otra hoja, y así, sí, entonces imagínense todo lo que nos tiene que sanar Dios, y si lo hace, yo soy testigo, yo soy testimonio vivo de que Dios sana en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de buscar, la sanación, no la sanación por la sanación. Más adelante vamos a ver que debemos de buscar al hacedor de milagros, no el milagro. ¿Por qué? Porque ya todo lo que hemos dicho del sentido de la sanación, pues va implícito allí, y va allí también el hecho de que nosotros debemos de estar muy conscientes que no hay sanación sin evangelización, sin un encuentro con Dios, y no hay encuentro con Dios y sanación. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de encontrarnos con Dios ya nos está sanando del pecado, para empezar, ¿sí? También nos sana, por supuesto, de las enfermedades físicas del cuerpo. Yo he visto y voy a seguir viendo muchísimos milagros, muchísimas sanaciones físicas también, por supuesto. Dios es Dios todopoderoso. Dios, Él ha prometido que nos iba a sanar. Vamos a estar viendo muchas citas bíblicas de la sanación, ¿sí?
Y algo también que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, Dios también nos sana de la opresión del maligno, ¿sí? Es decir, también Jesucristo vino ¿a qué? A sanarnos de la opresión de Satanás, porque muchas enfermedades también son opresiones, y me refiero a opresiones de Satanás, no estoy hablando de posesiones, ¿verdad? Recordemos que según el nombre que le digan, hay muchas maneras de decirse. Aquí no nos vamos a pelear porque luego dicen, no es opresión, es esto. Bueno, hay muchas escuelas de esto, pero el sentido es el mismo. Es decir, yo le quiero decir en este momento, ¿verdad? Hay opresiones. Es decir, Satanás te tiene oprimida un área de tu vida, o sea, tu mente, tu corazón, tu vida emocional, no sé, aún tu vida física, ¿sí? Es solamente una opresión. Hay obsesión. Satanás te tiene en tu mente, tiene autoridad, te está manipulando tu mente. Tienes una obsesión, por ejemplo, de suicidio. Quiero suicidarme, quiero matarme. Entonces, una obsesión viene de Satanás, ¿sí? Y otra cosa, palabras mayores, es una posesión. Eso ya son palabras mayores. La posesión absolutamente solamente puede liberarse por un exorcismo, y ese exorcismo solamente lo puede hacer un sacerdote delegado del obispo de la diócesis. Solamente puede hacerlo un sacerdote. No hay otra manera. Esa es la posesión, ¿verdad? Pero de la opresión, pues nuestra intercesión puede sanar la opresión. De la obsesión, también nuestra intercesión puede sanar de la obsesión. Es decir, nosotros también podemos orar por las personas cuando tienen esta problemática, y el Señor obra, y el Señor sana, ¿sí? Así que debemos de tener muy en cuenta esto, ¿sí? Y bueno, pues sigue hablando aquí este escritor. Dice, Jesús sanó todas las enfermedades, perdonó los pecados al paralítico y a la pecadora, curó a ciegos, leprosos, sordomudos y a los que sufrían por toda clase de enfermedades. Arrojó el demonio de muchos posesos y dio paz y consuelo a muchos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claramente, ¿sí? Designando a Jesucristo como el Salvador. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, movido por el amor a todos nosotros, curó nuestras enfermedades y nos liberó del maligno, ¿sí? Es decir, a cuantos están poseídos por el mal, ¿sí? Muchos de los milagros, podríamos decir que gran parte de los milagros fueron verdaderas liberaciones, porque, es decir, él empezó a decirle al maligno con sus obras, ya ha llegado el fuerte, y el fuerte te va a acabar. Y así fue, ni más ni menos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pasó haciendo el bien. El Evangelio nos habla de las curaciones de todo orden que realiza nuestro Señor Jesucristo, movido por su inmenso amor a todos. Por ejemplo, San Mateo nos dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los que se encontraban mal. Así se cumplió el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras debilidades. Entonces vemos que esta caridad de Jesús, que cargó con nuestras flaquezas y enfermedades, ¿sí? Es decir, es la realidad de cuando Él hacía todas esas curaciones, ¿sí? Entonces Él, el Hijo de David, tiene compasión de nosotros, ¿sí? Dice también, las curaciones fueron efectuadas por Jesús para que su Padre fuera glorificado. Es aquí donde nosotros vamos viendo cada uno de los objetivos de las sanaciones de Jesucristo, ¿sí? Cada una de las oraciones de Jesucristo llevaban un exclusivo, pero muy exclusivo objetivo, ¿sí? Y no se movía de allí. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta y llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces dice, todas las curaciones fueron efectuadas para Jesús, para que su Padre fuera glorificado. Es decir, Jesucristo solamente vino para glorificar al Padre, toda su pasión, 2 pasiones en el corazón de Jesucristo, 2 pasiones, ¿sí? Dios, es decir, su Padre,
nuestro Padre y la salvación de las almas. Esas dos pasiones son las que movían a Jesucristo a hacer todo lo que Él estaba haciendo, todo, ¿sí? Entonces dice que Él pasó, ¿qué dice? Haciendo el bien. En Marcos 10, 47, 51, nos habla de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Dice, y en San Mateo, dice, Él sanó de todas maneras y se maravillaban de los gentiles, viendo hablar a los mudos, ¿sí? Los mancos sanos, andar a los cojos y ver los ciegos, y glorificaban a Dios de Israel. Esto lo vemos en Mateo 15, 30, 31. Entonces debemos de tener muy en cuenta todo esto. Cuando hablamos de sanación, no solamente es que alguien vaya a pedir que tú sanes y sanes, ¿sí? Es todo lo que estamos viendo. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Continuamos en su programa El Poder de la Oración y estamos viendo cómo Jesucristo, la misión que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra es precisamente sanar y salvar. Volvemos a repetir, porque esto lo vamos a estar viendo durante toda esta serie de programas. Se usa Jesucristo indistintivamente el término sanar y salvar. Lo vemos en el capítulo 61, que a su vez también lo podemos encontrar en Lucas, en Mateo. Es esto que es la misión del profeta. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia y gloria y plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pudiéramos decir que esta misión del profeta, cuando Jesucristo nos dice el Evangelio, por ejemplo, refiriéndose en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 de San Mateo, pues aquí nos dice muy claramente cuando él hace esto, ¿verdad? Dice aquí vamos a tomar más bien el Evangelio de Lucas, porque aquí no viene tan claramente. En el Evangelio de San Lucas capítulo 7, dice que él, estando allí reunido en la sinagoga, ¿verdad?, que él se levanta y toma el rollo del profeta Isaías. Pudiéramos decir que es el comienzo de su misión, y entonces lee esta cita bíblica de Isaías 61, y dice que todos estaban atentos, y entonces él dice muy claramente, hoy se ha cumplido. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonios de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, él cuando habla pudiéramos decir que esta es la misión a lo que él ha venido. También vamos a retomar cada uno de estos puntos de esta cita bíblica de Isaías 61, porque cada uno de esos versículos nos habla de Jesucristo sanando un área del hombre. Ya como hemos visto, ya sea el área física, el área espiritual, el área emocional, cualquiera de esas áreas, ¿sí?
Jesucristo vino a sanar al hombre completo. Y lo vemos y dice, hoy se ha cumplido esta cita bíblica. Es decir, Jesucristo, su misión es salvar y sanar a los hombres, y él empieza diciendo, esta va a ser, como quien dice, mi plan de acción. Así como cuando, muy mal ejemplo, ¿verdad? Pero cuando vamos a dar un tema, pues sí, estamos comparándonos con él. Vamos a dar un tema y entonces decimos, toda esta serie, este diplomado que vamos a ver, va a tener todas estas materias, y vamos a ver todo esto. Entonces Jesucristo, cuando habla así al comienzo de su misión, dice, esto es lo que he venido a hacer. En sí su nombre, Jesús, Yeshua, Yahvé salva, ¿sí? Jesús, Yeshua, es decir, en su nombre está ya implícito su misión, está implícita ya lo que él va a hacer, ¿sí? Entonces, por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, y pregonar, dice, y pregonar año de gracia de Yahvé. Pues nosotros tenemos el Señor, ante el Señor y con el Señor una gran oportunidad. En muchas ocasiones nosotros llevamos cargando tantas enfermedades, llevamos cargando tantos pesos, que es imposible seguir caminando, ¿sí? Y nosotros en ocasiones decimos, ¿y quién me puede ayudar? ¿Quién es aquel o aquella persona que me puede ayudar? Solamente Dios. Nadie puede entrar al corazón del hombre si no es aquel que lo ha formado. Solamente Dios. Y durante esta serie de programas ya sabemos que vamos a orar. Ustedes llámenos también. Vamos a empezar ya con nuestra oración. Al final de este segmento vamos a empezar ya con nuestra oración. Nuestros teléfonos aquí en cabina es 608-3652. Vamos a orar. En cada término de cada programa nosotros vamos a estar orando por lo que ustedes nos digan, por lo que ustedes nos pidan, pero también vamos a hacer una pequeña oración aquí en cabina. Así que pues llámenos ustedes para que podamos estar unidos en oración. Vuelvo a repetir, el teléfono de aquí en la cabina es 608-3652. Así que pues ¿por qué no le pedimos a Dios su sanación? ¿Por qué vamos arrastrando nosotros tanta cruz, tanto peso, tanto que no podemos a veces ni siquiera movernos, ni siquiera levantar la vista, porque llevamos cargando tanto en nuestros hombros? Por eso el Señor dice, yo te quiero libre. Y nos habla cada ratito, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los descansaré. Es decir, la invitación a que vayamos a Él es diaria. La invitación a que nos entreguemos con Él es diaria. Es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta. Pues vamos a orar. Sin más, así nos ponemos en la presencia del Señor. Les agradecemos mucho. Ya con eso terminamos su atención. Nos vemos la próxima semana y los esperamos el día 4 de julio en el Restaurante La Escondida. Señor Dios, y en esta noche queremos poner en tus benditas manos, en tu corazón, a todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos. Especialmente oramos por nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Bendícelo, Señor Dios, bendice todas sus necesidades, todas sus intenciones. Concédele ser, dale un corazón de padre, de pastor, para que siga guiando esta arquidiócesis de acuerdo a tu voluntad. Bendice también a nuestros sacerdotes. Tú conoces, Señor Dios, su corazón, lo que les hace falta para su ministerio sacerdotal. Bendice de una manera especial al Padre Jeff, al Padre Israel, al Padre Víctor. Concédele, Señor Dios, la fortaleza, el enamoramiento al ministerio sacerdotal que tú les has concedido, Señor Dios. Bendice a cada sacerdote en tus necesidades y concédeles todo lo necesario para seguir extendiendo tu reino.
Bendice también de una manera especial, te pedimos por David Rondán, por su salud, por su próxima operación, para que tú, Señor Dios, le concedas la salud, le concedas la recuperación, le concedas el poderse restablecer de su salud. Bendice también, Señor Dios, a Carmen Bonilla. Ella pide por la unidad de su familia, por la salud espiritual y física de su familia. Bendícela, Señor Dios, en todas sus necesidades. Lola Lira también pide por ella, por sus hermanos Villaseñor Ayala, Juan Lira, y por los compañeros de trabajo. Te pedimos, Señor Dios, también por la salud de Victoria Arias López. Bendícela en su próxima operación de su ojo. Dale, Señor Dios, la salud en su ojo, el restablecimiento. Bendice a los doctores que van a operar, que la van a operar, Señor Dios. Dale la ciencia, la sabiduría para poderla operar y que pueda salir todo bien. También bendice a la señora Paula Arias Ramos. Concédele la salud en su cuerpo, Señor Dios, que pueda ser sanada en su cuerpo, que todos los resultados de sus estudios puedan salir bien, Señor Dios. Restablécela en sus articulaciones, restablécela en su cabeza, restablécela, Señor Dios, en toda enfermedad de fiebre que ella tiene. Dale, Señor Dios, el alivio a su cuerpo. Bendice también la salud de la señora Brígida Robles. Concédele todo lo que ella necesita, especialmente la salud en su mente, para que ella pueda estar totalmente liberada de cualquier enfermedad mental, de cualquier enfermedad en su mente, Señor Dios. Bendícela, bendice a toda la familia Villarreal Robles, a toda la familia Arias Ramos, a toda la familia Arias López. Señor Dios, tú conoces sus necesidades. Bendice también, Señor Dios, la salud de todos nuestros enfermos, de todos aquellos que en estos momentos están escuchando este programa. Señor Dios, concédeles la salud. Tú que conoces sus enfermedades, tú que eres el médico de los médicos, dale, Señor Dios, la salud a sus cuerpos, a su espíritu, a su alma. Concédele, Señor Dios, el restablecimiento total y pleno. Oramos por aquellos que están en los hospitales, en las camas, o que tienen alguna enfermedad terminal, Señor Dios, para que tú les bendigas y les concedas la salud a sus cuerpos. Bendícenos a todos nosotros especialmente. También te pedimos por Natalia Cervantes, por sus hijos, por Alfonso y Gabriel, que sufren de alcoholismo, por Antonio Lubano Ibarra, por su salud, por el cáncer que tiene, para que tú, Señor Dios, le concedas la salud, por su hermana Rosa, y te pedimos especialmente por todos nosotros. Amén. Y sin amor, el poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor, en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios.